El arca del pacto era el emblema más importante de todos los muebles que Dios había pedido a Moisés construir. Fue hecha de madera de acacia y forrada de oro puro, pero la cubierta, que se llamaba propiciatorio y que tenía dos querubines, habían sido hechos de oro purísimo. Adentro del arca estaban los 10 mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios, una vasija con maná, pan con el que Dios había alimentado a su pueblo por 40 años, y la vara de Aarón que había reverdecido. ¿Qué hacía el arca en Kiriat Jearim? Primero de Samuel 4 al 7 nos cuenta la historia. Israel fue al templo y sacó el arca para llevarla consigo a la guerra contra los filisteos. Esa vez ellos perdieron la guerra, pero el arca fue tomada por los filisteos y la raptaron, llevándosela por 7 meses a Filistea. Pero debido a los estragos y castigos que el arca les produjo, la devolvieron dejándola en una aldea fronteriza llamada Bet-Semes. Allí vivían levitas que la bajaron de la carreta en que había sido transportada y celebraron un holocausto en honor a ella. Lamentablemente, días después, los hombres de Bet-Semes vieron adentro del arca y murieron 50.070 personas del pueblo. Después de esa mortandad, el mueble fue trasladado a Kiriat Jearim, donde permaneció por muchos años y era el lugar exactamente donde ahora David estaba intentando traerla de vuelta a Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué el arca del pacto, cuando fue devuelta por los filisteos, no fue colocada en el templo que estaba en Silo? Se cree que los filisteos destruyeron Silo, la ciudad, y también el templo que estaba en esa ciudad, de tal manera que Israel se quedó sin nada, sin el templo y también sin el arca. Ahora, Israel tenía un mal recuerdo del arca del pacto. No pudo defenderlos contra la guerra con los filisteos. Y ahora cuando el arca fue devuelta, miles de millares fueron pues muertos por haber visto el arca. Sin embargo, David, muchos años después, pues él quería este mueble que llegase a Jerusalén porque para él representaba la morada de Dios en medio de su pueblo. Y él quería tener la certeza de la presencia y la cercanía de Dios en la nación que él dirigía. El templo que él deseaba construir obviamente aún estaba nada más en planos. Sin embargo, su anhelo era trasladar el arca a Jerusalén. Pero en el traslado, de nuevo surgió una mala experiencia. En el camino los bueyes tropezaron y el arca parecía caerse. Usa, un israelita que venía detrás, la sostuvo para que no cayese, pero al tocarla cayó muerto instantáneamente. El verso 10 dice, se encendió contra Usa el furor de Jehová. ¿Por qué murió Usa si sus intenciones eran buenas? ¿Por qué falleció? ¿Por qué Dios no dejó que le ayudara, sosteniendo el arca para que no cayera? Este acto, mis amigos, nos muestra que no siempre nuestras mejores intenciones son aceptadas por nuestro Dios. Muchos hoy día dicen hacer muchas cosas con las mejores intenciones y con el mejor propósito posible. Pero más que buenas intenciones, Dios exige obediencia a los dictados de su palabra. El arca del pacto no podía verse ni tocarse. Y los israelitas no tenían opciones con relación a ese punto, simplemente tenían que obedecer. Como usa hoy día, existen muchos quienes son honestos, sinceros y que desean hacer grandes cosas por amor a Dios, incluso para defender su causa. Pero eso no basta a Dios. Ese fue el problema también de Saúl, cuando Samuel llegó y le dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en holocaustos, sacrificios, tantas intenciones buenas que tú tienes, como la obediencia a la palabra de Dios? Y dice Samuel, mejor es obedecer que sacrificar.
Prestar atención a sus mandatos es mejor que la grasa de los carneros. Con frecuencia cometemos el mismo error hoy como el que cometió Usa y Saúl más atrás. ¿Cómo nos cuesta obedecer? Ese es el problema del ser humano. Preferimos hacer cualquier sacrificio, no importa el costo, menos obedecer las estipulaciones de Dios. Calvo dice, para obedecer no es necesario hacer más que eso, obedecer. Créeme, dice él, que esto puede parecer fácil en su lectura, pero cuando se trata de obedecer, de vivir la obediencia, todo se complica y no resulta tan fácil llevar a cabo dicha obediencia. Pero mis hermanos, Dios prefiere que reconozcamos su autoridad que hacerle grandes favores. Obedece y vive. Desobedece como Usa y prepárate para morir, porque Dios lo que anhela es la obediencia. Y después de la obediencia, entonces el sacrificio. Nuestro compromiso debe ser un compromiso de obediencia totalmente al 100% a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Pasa un hermoso día.